Suceden cosas extrañas, de este tipo. Le preguntaba yo a Alfredo Kraus, antes de que ustedes desde sus casas se incorporaran amablemente a esta conversación que vamos a sostener, le preguntaba si hay lobos en la ópera. Y él sostiene que sí. Sí, hay. No todos son lobos, pero muchas veces son lobos disfrazados con piel de cordero. Y es un poco difícil, por lo menos que trascienda, que fuera del teatro se sepa quiénes son los lobos, es un poco más difícil, pero nosotros sí que lo sabemos. ¿Los lobos abultan mucho en la ópera? Hombre, en algunas veces sí, en algunos teatros sí, en otros teatros no, pero es un mundo como todos los mundos, donde se admiten, vamos a llamarles, grupos de poder, por ejemplo, y la ópera es un mundo que se presta también a este tipo de cosas. ¿Hay lobos y lobas? Sí, también. ¿Se puede hablar claramente, Alfredo, de mafias? Hombre, mafia es una palabra un poquito fuerte, aunque yo la he utilizado algunas veces, pero, en fin, yo prefiero quedarme en esto de grupos de poder, y donde hay bastante discriminación muchas veces también. ¿Te han hecho mucho daño los conspiradores? Un poco sí, porque yo he estado 14 años sin pisar un teatro. A mí se me intentó hacer daño en unas cuantas ocasiones, pues cuando fueron, porque todo el mundo lo sabe, o sea, no quiero abrir heridas, no quiero ni siquiera recordar ciertas cosas que para mí están completamente olvidadas. El pasadas. 92 no te fue benéfico. El 92 no. ¿Eso quiere decir que te han tratado mal en España? Porque seguramente ese teatro era un teatro español, el teatro al que te has referido. Bueno, más bien eran cosas de tipo personal, pero a mí en España nunca se me ha tratado mal. Yo estoy muy contento de cómo el público, que es al final quien cuenta, de cómo me ha tratado siempre y cómo me sigue tratando hasta este momento. En fin, yo no puedo quejarme del público español. Bueno, y dentro del mundo de la ópera hay lobos y corderos. ¿Cuál es el peor defecto de la gente de la ópera? No ya de los lobos, que son una especie aparte, sino los defectillos que funcionan más dentro de vuestro mundo. Hay un defecto que es común a todos los españoles, que es la envidia, y que no deja de estar en la ópera tampoco. Pero ya así defectillos, yo creo que la mayor parte de los cantantes es un poco egocéntrica. El cantante cree que es él y su mundo el que priva, es el que tiene importancia, él cree que él es el único que hace bien las cosas y no tiene en cuenta lo que hacen bien los demás. Esto es bastante frecuente. Y por otra parte, pues es humano. Has Yo dicho lo que la reconozco. envidia es un defecto muy español y también del mundo de la ópera. Sí. Esto podría hacernos entender que la envidia es un mal español, pero un mal de la ópera española, y no es así. O sea que seguramente la envidia es inherente a la condición humana y en el mundo de la ópera se manifiesta mucho. Mucho, no mucho porque el cantante es un actor y por lo tanto es un hombre o una persona que sabe fingir y no lo manifiesta. Incluso dice que no tiene antipatías, que no tiene envidias, pero en el fondo sí que las tiene. Por lo pronto hay un tipo de envidia sana, que es el envidiar el éxito de una persona, porque a mí me gustaría también tener ese éxito, o tener esas cualidades, tener esas condiciones que tiene esa persona. Pero yo hablo de una envidia sana. Lo malo es cuando esa envidia se enferma.
Bueno, ya Y que no hemos esa- hablado, ya que hemos hablado de defectos, hablemos también de virtudes. ¿Hay alguna virtud característica de la gente de la ópera o alguna virtud que abunde en el mundo de la ópera? Bueno, yo creo que sí. Por lo pronto, el cantante suele ser un gran profesional, con todo lo que conlleva el ser un gran profesional. Dedicación a su trabajo, disciplina, no sé, estructurar una vida dentro de ese complejo mundo de la ópera, pues tiene su mérito. No sé por qué pienso que en el mundo de la ópera tiene que haber mucha gente insoportable. ¿Cuál es el personaje más insoportable que has tenido que tratar en este ámbito? Bueno, generalizando, se suele decir que los insoportables han sido siempre los tenores. Siempre que se habla de, así, de divo, en el mal sentido de la palabra, se habla de tenores. Yo no condivido del todo, no porque sea tenor, sino porque he tratado barítonos tremendos y bajos también tremendos y sopranos y mezzosopranos que son tan divas o más que cualquier tenor. Y la persona en la que se daban a un mismo tiempo pues las condiciones de gran artista, de gran sensibilidad y la mejor condición humana, ¿podrías recordar alguna dentro del mundo de la ópera? Sí, bueno, yo lo tengo bien claro. Yo conozco y soy amigo del barítono italiano Sesto Bruscantini, que para mí ha sido el más grande artista, cantante, persona sensible, dentro y fuera del escenario. O sea que desde aquí le rindo un homenaje porque se lo merece, porque ha sido un gran artista, un fabuloso artista, inteligente y además pues con una personalidad humana arrolladora. Alfredo, tú eres hombre de gratitudes, así te has expresado muchas veces, tu carrera es larga ya. Si tuvieras ahora que recapitular y pensar a quién tienes más que agradecer, ¿podrías pensar en una sola persona? Seguramente muchas, Pues, pero ¿cuál más? Una sola persona, la verdad es que en este momento yo no distingo. Yo sé que para mí ha habido colegas, ha habido directores de orquesta, maestros maravillosos y particulares incluso que siempre me han alentado, siempre me han puesto en un lugar de preferencia en sus sentimientos, pero siempre dirigidos hacia este mundo de la ópera y ayudándome en mi carrera, en mi manera de estudiar, de quién he aprendido la técnica. Yo le estoy muy agradecido a mis maestros de canto, por ejemplo. O sea que no puedo decir esta persona o la otra, porque cuando uno está abierto a una serie de cosas, como es el aprendizaje, por ejemplo, incluso de los colegas, hasta de los colegas que no son famosos, que aparentemente parece que no tienen nada que decir, siempre hay algo de ellos que se puede aprovechar para enriquecernos tanto en la técnica, en el estudio, en el trabajo, como en la profesión. En el mundo de la ópera, el mundo es muy complejo. El mundo de la ópera es un mundo muy complejo, pero ¿se ha hecho todavía peor? ¿Se ha perdido, por ejemplo, el mítico sentido de la disciplina? Sí, yo creo que sí. Por una sencilla razón. Yo creo que antes, cuando yo debuté, por ejemplo, ya hace 38 años, el teatro funcionaba de una manera dictatorial. Yo creo que probablemente es el único sitio del mundo, o uno de los pocos sitios del mundo, donde funciona una dictadura. El director del teatro y el director de orquesta tenían siempre la última palabra. Allí no había ni divo, ni diva, ni director de escena que tuviera, digamos, una personalidad tan fuerte como para influir. Ahora no, en ahora los las destinos. reglas del juego son otras. Claro, ¿no? son otras. Ahora son otras. ¿Y crees que eso ha perjudicado al mundo de la ópera? ¿O a la ópera misma? Yo creo que sí porque el arte
O sea, un teatro no es una fábrica de hacer arte, no, sí, es una fábrica de hacer arte, pero no es una fábrica de hacer música, ni de hacer ópera. Y si esto no está perfectamente encanalado desde su cabeza, la cabeza que rige ese su destino, hasta el último mono que trabaja en el teatro, no hay un resultado. Oye, ¿y tú crees que esos cantantes que andan por ahí desaraos, esos que serían o que serán seguramente incapaces de someterse a esas viejas reglas de la escena, esas viejas reglas de la ópera, esos cantantes que, bueno, quiero decírtelo, te tienen a ti por elitista o difunden, sino ellos, por lo menos alguna gente que los sigue, tu actitud selectiva como una actitud elitista, favorecen, prestigian la ópera? Yo no diría que yo tengo o estoy en una postura elitista, más bien purista. Yo creo que hay unos principios en el mundo de la ópera que hay que defender y yo los defiendo, yo lucho por ellos porque veo que se están perdiendo y veo que el mundo de la ópera deriva. Pero estos que cantan en cualquier fuente pública, ¿los ves en una posición frívola o no? Yo creo que es frívola porque el arte, la cultura, necesita estar en su lugar y todo lo que sea sacarlo de ese lugar con el pretexto de la popularidad, pues es peligroso porque de ahí, de la vulgaridad, de la popularidad a la vulgaridad, hay muy poca diferencia, hay un paso y este es el peligro que cierran estas actitudes. De eso se quejan algunos aficionados y también se quejan de cierta preponderancia en la ópera actual del teatro sobre la música. ¿Qué opinas de esto? Sí, esto es una moda actual. Yo sigo creyendo que el verdadero aficionado va a la ópera a oír cantar y a oír música y que si hay una acción alrededor que envuelve un poco teatralmente lo que es la ópera, pues no es nada malo, pero el peligro está en que esto prospere y sobrepase un poco lo que es la música, la ópera y el canto. Yo creo que todo lo que vaya en contra del espíritu de este tipo de cosas es malo y es peligroso. O sea, hay que tener en cuenta al autor del libro también, del libreto y de la música. Y que eso es un respeto, que no se puede tocar ni una nota ni se puede tocar una página de ese libreto. No se debería. Trataremos otros temas, pero no quiero salirme yo de ese mundo fascinante de la ópera por dentro, contigo dentro de ese mundo. Antes te preguntaba por los soportables, los insoportables, los simpáticos y los antipáticos. Y quería preguntarte también por tu relación con las mujeres cantantes, se entiende. ¿Cuál ha sido tu relación con ellas? Bueno, no cabe duda de que el tenor, protagonista, actor, joven, y su relación con la soprano pues es estrechísima, porque son los héroes, o suelen ser los héroes de cada ópera y de cada libreto. Y bueno, es una relación muy importante porque hay que dar la impresión al público de que de verdad son dos enamorados, de verdad son dos personas que se quieren y que se aman, y eso tiene que ser evidentísimo. Detrás de esas enamoradas de ficción con las que has tenido que representar el amor sobre la escena, debe haber en muchas ocasiones una verdadera fiera corrupia, ¿no es así? Pues sí. Temperamentos. A veces, sí, a veces. Y lo bueno del teatro es que el teatro es convencional, totalmente. Yo creo que eso es una de las magias que tiene el teatro, es precisamente eso. Que, por ejemplo, pues eso, una antipatía, un pleito, así, con toda la amplitud de la palabra, entre la soprano y el tenor, pero que en cuanto salen a escena, pues eso se olvida, pero de verdad se olvida totalmente y uno se entrega a su papel y a su profesión. Que por eso somos tan grandes profesionales, ¿no? A mí verte en escena a veces pues me da una sensación o pienso que debes tener tú en ese momento una sensación de enorme poder. ¿Cómo es
esa sensación, Sí. si de verdad se siente. Bueno, es una sensación de poder extraño, porque eso de cantar, sobre todo cuando estás cantando solo, una romanza, que estás solo ante el peligro, o sea que lo que tú estás haciendo lo estás dedicando a ese público y ese público que está ahí no está oyendo otra cosa que lo que tú le estás dando. Entonces, ese poderío de poder, ¿no?, valga la redundancia, llevar al público lo que tú sabes, lo que tú conoces, plasmándolo en esa romanza difícil, archiconocida, que todo el mundo está esperando casi con el fusil a ver qué pasa, a ver si no se te escapa cualquier cosa para ir a por ti, y tenerlo al público subyugado, tenerlo en tu mano. Y esa sensación de silencio total, se acaban hasta las toses cuando tú eres el amo, pues eso es una sensación fenomenal, es increíble, es inexplicable, pero no es poderío, pero es una sensación de bienestar total. ¿Lamentarías mucho un día tener que apartarte voluntariamente de ese poderío? No creo, porque yo creo que eso está en relación contigo mismo, si te sientes a la altura de seguir manteniendo ese poderío. O sea, si yo veo que por lo que sea hay una merma en mis condiciones vocales por las que yo no voy a poder seguir sosteniendo esa situación de tener al público en mis manos, yo creo que es mejor dejarlo, apartarse voluntariamente. Bueno, no hablemos de eso. Hablemos de la ópera, del futuro de la ópera. Porque ¿crees tú que esta vulgarización de la ópera, en algún sentido, ha favorecido a la ópera? Es verdad que ahora va más gente a la ópera, pero ¿va más gente a oír auténticamente ópera o a verse entre ellos, a ver el cantante o a gozar del prestigio cultural que da la ópera? Yo creo más bien esta segunda tesis, que para mí no es una tesis, porque yo estoy un poco a caballo entre una época que ya no existe y esta que ya existe, que ya es, y cuyo futuro está por verse. Vamos a ver en qué para esta nueva ola. Esta ola. O moda. Esta moda. Yo creo, por lo que yo he visto, yo hace casi 40 años que canto, que el público ha ido disminuyendo en cuanto a conocimiento, en cuanto a sabiduría de la ópera. Ha ido aumentando en cuanto a curiosos, por así decirlo. Yo tengo la impresión de que sí, que hay más gente, más jóvenes, pero que no saben lo que oyen, no saben lo que ven. Hay un fenómeno todavía más moderno, que es el de ir a la ópera a ver en vez de ir a oír. Y esto pues es un resultado normal de haber creado muchos artistas, un marketing que abarca pues todos los niveles, y el público de todos los niveles, sin ningún conocimiento musical ni ninguna cultura musical, pues tiene derecho a asistir a esto porque cree que es un bien ganancial nuevo. Y en este estado de cosas, Alfredo, ¿cómo ves tú el futuro de la ópera? Porque además estamos en una sociedad que lo mide todo por rentabilidades económicas y la ópera es cara. ¿Cómo ves el futuro de la ópera? Bueno, el problema del futuro de la ópera es un problema económico, por una parte. Por otra parte, educar a la gente para que acuda con conocimiento de causa. Por otra parte, crear de alguna manera una élite dirigente, gente que sea de teatro, que conozca el teatro, que sean músicos, que vengan, pues, por ejemplo, cantantes retirados, por ejemplo, que dirijan un teatro. En cambio, ¿qué encuentras? Pues administradores, políticos, muchos de ellos, que no saben lo que es un teatro y que por lo tanto están manejando algo que no conocen. Y este es uno de los peligros que encierra el futuro de la ópera. Vamos a ver si, como esta moda pasará,
creo que pasará, y me parece que tú estás de acuerdo, pasará siempre que sepamos poner como para poder continuar, que sepamos poder poner la gente necesaria y crear las estructuras necesarias para que todo esto ocurra. Se te tiene, maestro, por un genio de la técnica. Y esto lo subrayan incluso no digo tus enemigos, sino los que te ven con menos simpatía. Pero a veces, en labios de algunos, este elogio de la buena técnica de Krauss parece que se torna en una especie... De defecto. De defecto. Parece como si se valorara la imperfección en la ópera. Es más, llegan a decir por esto, porque seas un maestro en la técnica, que eres frío. Bueno, algo hay que decir, ¿no? Pero yo creo que el ser técnico no puede ser nada malo. Creo que en cualquier arte, cualquier tipo de arte, es el resultado de un estudio, de una matemática, de una ciencia. Lo que pasa es que no se ve. ¿Y no crees que por eso a veces dicen que eres poco arriesgado? Sí, que soy frío y que soy poco arriesgado. ¿Quizá confunden el poco riesgo con el sentido autocrítico? Yo creo que es así. Yo antes de salir al escenario a cantar una ópera, mido muy bien qué tipo de ópera es, si me va, si no me va, qué consecuencias puede tener eso, positivas, negativas, hasta qué punto. Y siempre lo he hecho y siempre me ha dado muy buen resultado. O sea que yo no entiendo por qué el ser calculador en este sentido es malo. Yo creo que todo artista, un señor que pinta un cuadro, no improvisa. Ese cuadro es el resultado de un trabajo, de un estudio, de 2 más 2, y de haber dibujado muchísimo, y de haber sabido combinar los colores, y todo eso es cerebral. O sea que si el ser cerebral es un defecto, pues no sé, que me digan. Te he llamado antes, maestro, y realmente es un término que, aunque se usa generalmente en el mundo de la música, a ti te va por varios motivos, entre ellos porque eres un privilegio para una cátedra. ¿Hasta qué punto te apasiona la enseñanza del canto? Yo hace años que me di cuenta que lo que uno sabe es una especie de obligación moral, pues dárselo al que no lo sabe, al que lo necesita. Y los alumnos de canto necesitan ayuda, necesitan que alguien que tiene unos conocimientos superiores por conocimiento en sí mismo y por madurez, por experiencia, pues tiene que dárselo. Y a mí me vino porque me lo vinieron a pedir. O sea, usted nos daría clases. Esto me pasó en muchísimas ocasiones. Y entonces, pues, lo pensé, digo, pues yo creo que tengo la obligación de darle a esta gente algún consejo. Y entonces empecé a dar masterclasses por ahí, en todos los países. Antes has dicho que llevas, sí, en todos los países, perdona. En todos esos países, que han sido muchos, he ido dando las masterclasses y ahora, pues, hay cátedras incluso. Yo tengo una cátedra ahora en Madrid, en la Escuela de Reina Sofía, que se ha creado ad hoc y bueno, creo que voy a estar en lo mío, lo voy a hacer con un gran entusiasmo, es una cosa que me gusta, trabajar con los jóvenes, darle mis conocimientos a ellos. Creo que Antes has dicho que llevas 40 años cantando. Casi 40 años. Como cantando. Profesional. Bueno, pues admira a todo el mundo de que sigas en la brecha. ¿Son muchos años, 40? Yo creo que para de que sigas en la brecha también. Sí, para una carrera de un cantante de 40 años y seguir en buenas condiciones es bastante raro, muy raro. Porque lo normal pues son 20 años, 25, 30, en casos raros ya los 30. Antes apelé a una teórica jubilación y no quiero volver a hacerlo porque va a parecer que estoy empeñado en jubilarte, pero en una teórica jubilación ¿te verías entregado al mundo de la enseñanza? Sí. ¿Como un modo de seguir en la ópera hasta el final de tus días? Por supuesto. Es como yo me veo el día que no cante más, me veo de esta manera, trabajando para los futuros valores.
Y ellos necesitan, y la prueba de que necesitan es que vienen a pedir, vienen a buscar. Si no necesitaran, no pedirían ayuda, porque el cantante sabe, desde que es estudiante hasta que es profesional, por muy célebre que sea, sabe y conoce sus problemas y sus defectos. Perfectamente. Una cosa es que no lo diga, pero lo sabe, y cuando se es alumno se tiene la humildad de pedir y de buscar ayuda. Cuando ya se es profesional y sobre todo cuando ya se es célebre, no se tiene la humildad de pedir ayuda. Tú has sido muy fiel a tus repertorios por lo que decíamos antes, por el rigor, porque has sido un cantante, bueno, pues que ha sabido lo que convenía y lo que no le convenía interpretar a Alfredo Kraus. De aquello que no has interpretado, ¿qué te hubiera gustado haber interpretado? Me hubieran gustado muchas cosas. Por ejemplo, el Don José de la Carmen, el Príncipe Calaf de la Turandot, el Radamés de la Aída, pero sobre todo, un personaje que me fascina es l'Andrea Chenier. Yo creo que es un personaje romántico, heroico, el héroe, tiene todo y tiene una música y unas arias maravillosas. ¿Y por qué no lo has hecho? Bueno, porque no es para mi voz, no es de mi repertorio, desgraciadamente. ¿Qué noche, Alfredo, de todas tus grandes noches de ópera, te gustaría volver a vivir? Hombre, qué difícil es entresacar una noche. Yo me acuerdo de muchas. Podría citar unas cuantas, no sé, mi debut en el Cairo, mi debut en La Scala, no sé, un Werther en La Scala que la gente del público estaba entusiasmado y que decían, esto es una noche mágica, esto hace recordar aquellas noches fabulosas con María Callas, porque había un ambiente maravilloso. Mi favorita en Buenos Aires, que después de la romanza hubo 10 minutos de aplauso, que son muchos, que son enormes, que no se acaban nunca. Yo qué sé, recuerdos fabulosos, mi actuación con María Callas, con Renata Tebaldi, no sé, muchísimas. ¿Qué te ha dado el Werther? ¿Cuánto te ha dado el Werther? Me ha dado mucho porque, no sé por qué, habrá alguna razón, pero yo he cantado muchas óperas de mi repertorio y modestamente en todas he tenido algo que decir, pero el Werther, no sé, la gente me identifica con Werther. No sé, son cosas que, pues eso me ha dado, ese reconocimiento, incluso pues en Francia, ¿no? Que ya es difícil para un artista extranjero ser reconocido como el mejor Werther. Y ese personaje espléndido, ese personaje romántico, extraordinario, ¿no te ha hecho pensar alguna vez en los suicidas, en el suicidio? Sí. No desde un punto de vista personal, Sí. sino ¿te ha llevado a alguna reflexión sobre el suicidio? Pues sí, por supuesto, porque además, después que la obra, que la novela se publicó, ya hubo una serie de suicidas por amor, influenciados, no cabe la menor duda, por esta obra. Y hoy es más difícil que ocurra, pero también ocurre. O sea que... ¿No te parece que es un personaje que sigue cautivando a mentalidades Sí. muy contemporáneas? Por supuesto, aunque mucha gente se lo tome a broma y se eche a reír, yo estoy seguro de que en todos los rincones del mundo hay un Werther, la crónica de sucesos. Exactamente, un Werther en potencia o un Romeo, siempre, o un Edgardo de la Lucia, que también se mata por amor. En ese sentido, pues es un precursor donizettiano de lo que luego sería pues un Werther, por ejemplo, un Romeo y Julieta. Pues estamos hablando de todo esto y parece que ha pasado por alto el nombre de María Callas y piensas que no te vamos a preguntar en relación con tu biografía y con tus noches maravillosas por María Callas y no es así. No. Nos vas a tener que hablar de María Pues, Callas. por supuesto, y además con mucho gusto. Fue una experiencia maravillosa. He conocido probablemente la voz y la artista de este siglo, más importante, y me maravilló primero su profesionalidad, su seriedad en el trabajo, y después, sorprendentemente, pero agradablemente, además, su manera de ser, fue una colega estupenda. Yo tenía mucha preocupación
por su carácter, porque las crónicas decían pestes de María Callas y para mí fue una sorpresa maravillosa. ¿Cómo era su carácter conocido por ti directamente? Pues conocido por mí directamente, pues eso, una mujer que se doblegó en todo momento y durante los ensayos al director de escena y al director musical. Ella no tenía voz ni voto ni autoridad, se hacía lo que decían ellos y sí maestro, perfectamente como una profesional seria. Y en segundo lugar, pues su manera de tratar a los colegas. Tanto es así que la famosa era María Callas, yo era un perfecto desconocido, y que el público acudió al teatro diciendo, bueno, aquí nos han tomado el pelo, nos han traído a María Callas y a cualquier pobre infeliz que han pescado el lazo para ponerlo al lado. Y el público se fue percatando a medida que pasaba la obra de que esto no era así, de que estaban de frente pues a un joven principiante, por supuesto, pero que ya tenía una personalidad y que ya cantaba y que, en fin, dejó su huella. Y la prueba es que al final de la romanza hubo una gran ovación en el teatro y ahí fue cuando yo me preocupé, digo, ahora vamos a ver esta mujer que le va a parecer esto, porque claro, lo lógico es estar acostumbrado a ser la protagonista y a que todos los aplausos se lo lleva a ella, sobre todo en una obra que se llama La Traviata. Pero bueno, vino a saludarme, me felicitó, me abrazó y luego me decía, es una pena que usted haya empezado la carrera más tarde, porque podíamos haber hecho muchas cosas juntos. Y luego al final de la obra no quiso saludar al público sola en ningún momento, cuando lo habitual es que la protagonista salga a saludar y a recibir las ovaciones completamente sola. De ninguna manera yo intentaba empujarla, me agarraba de la mano y me hacía así, no, Kraus, venga conmigo, y las ovaciones las recibimos en común. Y eso es fuera de lo normal. Y luego, pues, ya una vez que pasó esto, recibí en 2 ocasiones una invitación para cantar con ella en algún teatro. Y desgraciadamente para mí no pude porque yo ya tenía las fechas comprometidas. Has hablado, Alfredo, antes de paso de los directores, de la doble dirección, de escena y la musical. ¿Cómo se lleva la ópera esa doble jefatura, la supeditación a esa doble jefatura? Bueno, hoy día de cualquier manera. Sí, ya lo hemos dicho antes. Antes había un respeto y la prueba es que lo que acabo de contar de la Callas eran 2 maestros practicones, no eran estrellas, pero era el maestro Ghione, que ahí está el disco, que se puede sentir, que hoy día ya quisieran muchos de los grandes maestros pues sacar a relucir esa brillantez, esos tiempos, esa ejecución tanto de la orquesta como de los cantantes, porque había una previa preparación. El director de orquesta entonces se llamaba concertatore, o sea que era concertaba antes de dirigir y luego dirigía, y eso ya no se usa, está en desuso completamente. Y lo mismo digo con el director de escena, que era un maestro muy práctico, muy bueno, pero no era una genialidad, no era Luchino Visconti, ni era Zeffirelli, ni muchísimo menos, y se llamaba el maestro Moresco. Ya todos han muerto, desgraciadamente, y había ese respeto a esas 2 personas, porque además servían a la música y servían al teatro como se hacía antes. Hemos hablado de intérpretes, de directores. Me gustaría hablar de autores. Por ejemplo, me gustaría preguntarte, de toda la historia de la ópera, ¿a qué autor te hubiera gustado conocer? Yo lo tengo claro, sin duda alguna, Bellini. Porque Bellini ha sido el más gran belcantista de la ópera. Y porque Bellini era un romántico. Y porque Bellini hacía música de Chopin. Y Chopin y Bellini se conocían, o por lo menos se admiraban. Y porque fue un hombre que vivió poco. Y yo pienso que cuánto le hubiera quedado a Bellini, que murió me parece que de 27 años, cuánto le hubiera quedado por hacer y por decir. Y ya hizo mucho en 27 años. Oye, y de los montajes, se dice que te metes mucho en los montajes, que tienes obsesiones con los montajes. Bueno, yo tengo obsesión porque no se desvirtúe la ópera, porque no se saque de su contexto, porque no se cambien las épocas, porque se respete
lo que el libreto escribió. Porque además es que entre el músico, autor y compositor y el libretista había una comunión perfecta. No se podían imaginar una cosa sin la otra. Por lo tanto... ¿Qué pasa? ¿Se dan mucho las desvirtuaciones? Sí, hoy día sí. ¿En las creaciones modernas? Hoy día sí. Se respeta más la música en el sentido de que no se altera la página musical, pero sí se altera la página del texto. ¿Y los montajes, las no del escenografías, texto, sí. la puesta en escena? Esto es lo que sí, se altera. Claro. Esto es lo que se altera. Y yo creo que debería de existir un control, una especie de sociedad de autores, no solo de la música, sino también del libreto. Bueno, y con los teatros tienes tus manías. Bueno, no cabe duda de que hay teatros que te son más afines, más simpáticos, que trabajan más cómodo, que trabajan más a gusto, más unos que otros, eso sí que está claro. Pero por regla general el cantante es un profesional que se adapta perfectamente a cualquier circunstancia que se le presente. Incluso a los modernos teatros con fatales acústicas, ¿cómo se construyen los nuevos teatros de ópera? ¿Están bien construidos? Bueno, yo creo que hay de todo. Hay teatros bien construidos y teatros mal construidos. El problema está en que también la construcción del teatro se hace un poco a dedo. Y dice, bueno, ¿cuál es el arquitecto que me gusta más, o que me es más simpático, o que es amigo, o que es político, o que es aquí, o que es allá? ¿Pero los arquitectos no escuchan a la gente que sabe de música a la hora de construir los teatros de ópera? Si es un arquitecto comme il faut, sí. Porque yo puedo ser un arquitecto... ¿Alguna vez un arquitecto sí, te ha preguntado, sí, se ha asesorado contigo? Sí. Pocos, poquísimos. Pero uno por lo menos sí sé que me ha preguntado. ¿Qué es lo correcto? O sea, preguntar a todo el mundo que de una manera o de otra pertenece a la ópera para saber cuáles son las necesidades de esa ópera. Yo sé un tipo de necesidades, un director actual de otro teatro sabe otro tipo de necesidades, un corista también tendrá las suyas, el director de orquesta también, el señor que toca el violín también, y hay que oír todas las opiniones porque eso es lo interesante, saber crear una atmósfera agradable y que sea positiva para todos. La verdad que para atmósfera agradable la que estamos viviendo aquí en esta entrevista, porque estás encantador, pero muchas gracias, realmente con frecuencia los divos dais desde fuera la impresión de estar encantados de haberos conocido. Si tú no hubieras sido Alfredo Kraus, ¿quién o qué te hubiera gustado ser? Yo difiero en cuanto a estar encantado a conocernos, porque a mí me gustaría ser distinto en muchos aspectos. Por lo pronto ser mejor artista, mejor cantante, tener mejor voz. Todo eso me gustaría, pero en fin, lo positivo es ser realista y decir, bueno, yo soy de esta manera, esto me funciona menos, y trabajar y estudiar para que todo funcione lo mejor posible. O sea que me gustaría volver a ser yo mismo, pero conociéndome más perfectamente. ¿Y te hubieras mantenido más años también? Hombre, pues probablemente sí. Claro, algo se gana siempre. Se habla del tenor canario Alfredo Kraus, se dice el tenor canario, con frecuencia. Quiere esto decir que pocos de nuestros espectadores ignoran de dónde eres. Pues bien, un paisano tuyo y mío, Domingo Pérez Minic, decía que no hay un territorio más arriesgado para la independencia de la persona humana que una isla. ¿Tú qué opinas de eso? Estoy completamente de acuerdo. Eso es lógico, además, que así sea, porque hay unas barreras naturales, geográficas, insalvables, pero es que esas barreras además crean otro tipo de barreras psicológicas, que es el entorno, la familia, los amigos, la timidez, no sé, la preocupación por el futuro cuando lo ves proyectado fuera de tu tierra, y esa es la lucha que tiene que tener todo canario o todo isleño que quiera salir de su isla. O sea que Alfredo Kraus es tímido por insular. Probablemente.
No sabía que eras tímido, no proyectas esa imagen. No, lo que pasa que en la vida todo lleva un proceso, es una manera de perfeccionarse. O sea, yo he sabido toda la vida que soy tímido y he luchado para no serlo. Luego las circunstancias te han sido favorables, porque claro, en el ambiente en que yo he vivido toda la vida, porque profesionalmente yo canto desde el año 56, pero yo canto desde que tengo 8 años y medio, en el coro del colegio, después en grupos, después en coros más tipo profesional, aunque eran aficionados. ¿Con tus hermanos? Con mis hermanos, con mis amigos, y he cantado en muchísimos conciertos a beneficio antes de ser profesional. Entonces todo esto ha ido propiciando pues el que yo en el fondo sigo siendo un tímido, porque yo creo que se nace así, pero que luego pues vas venciendo ese problema porque no te queda más remedio. Bueno, y para un niño canario, para cualquier niño que nace en una isla y quiere ser cantante de ópera, la isla, cualquier isla, las Canarias o cualquier otras, pero las Canarias están muy distantes del continente, son un territorio de la dificultad, ¿no es así? Sobre todo en aquella época en que no se viajaba como se viaja hoy día. Hoy cualquier estudiante, no digo ya universitario, pero cualquier estudiante que va al colegio, pues ya viaja. Ha venido a la península, conoce Madrid, ha estado en Barcelona, pero es que en aquella época aquello era casi imposible. ¿A qué edad hiciste tu primer viaje a la península? Pues mi primer viaje a la península lo hice yo con 18 años, 19. O sea, en ese momento ya tenías claro lo que querías ser. No, porque en ese momento yo estudiaba la carrera de ingeniero especialista en la Escuela Industrial de Las Palmas y me fui a unos albergues universitarios del CEU, me fui a Galicia. Y allí pues había un grupo de canarios, que había gente de Tenerife y gente de Gran Canaria. Y ese fue mi primer viaje. Y luego aproveché para hacer un recorrido, fui a Madrid, fui a Barcelona y después ya de allí nos fuimos para Canarias otra vez. ¿Y en qué momento decidiste ser cantante? Pues no fue en un momento, fueron en muchos momentos. Yo siempre Pero el momento decisivo, ese en el que eres consciente de la dificultad y del sacrificio que conlleva ser cantante. En el momento decisivo fue en el año 54. Yo me volví a Gran Canaria, intenté hacer algo, podía haber hecho cosas, pero no me gustaban. Entre ellas, pues, entrar en el periódico con mi padre. Pero a mí no me gustaba aquello, yo seguía sintiendo esa llamada artística y entonces, pues ya en el año 55, mejor dicho, en el año 54 decidí, de todas maneras y como quiera que fuera, irme a Italia para dedicarme al canto. Tuve la suerte que a mis padres el proyecto no les pareció descabellado, que me apoyaron y bueno, en el año ya a primeros del año 55 me fui a Italia, estudié todo ese año y en enero del 56 ya debuté profesionalmente. El joven Kraus era muy divertido, el joven Kraus se permitía licencias fuera de su dedicación a la ópera, el joven Kraus era antes de ser profesional, sí. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho bailar. Y bueno, todos los días de la semana iba a bailar. Mientras a mi madre le parecía bien. Porque de repente me decía, no, esta semana ya has salido 2 veces, mañana no sales, o esta noche no sales. Así, porque era lo que se usaba en aquella época. Pero, vamos, yo bailar... Y hablando de bailar, que en ese tiempo equivaldría a ligar, a lo que ahora se llama ligar, se ligaba bailando. Exactamente. Hablando de bailar, de ligar, este sacerdocio que constituye la ópera ¿no tiene sus dificultades para el encuentro con el amor? Sí, yo creo que sí. Como cualquier dedicación importante de la vida de cada uno. Pero yo creo que el amor, llevado de una manera natural y lógica, es perfectamente compatible con el canto. Alfredo Kraus nunca ha sido materia de revistas de papel cuché, de revistas de esas que llaman del corazón.
un honesto padre de familia que nunca ha dado escándalos. ¿No ha tenido nunca ninguna tendencia a la frivolidad? Hombre, tendencias puede ser que se tengan, pero íntimas, reprimidas, ¿no? Luego claro, hay que saber estar y hay que saber comportarse, y hay una serie de cosas, la familia, la propia profesión, también creo yo que se merece un respeto. ¿Y el concepto del amor que prepondera en la ópera llega a influir en los cantantes, en los intérpretes? A veces sí. Yo, por ejemplo, sé una anécdota que me contaba mi profesora, la maestra Mercedes Llopart, que dice que cuando cantaba con Aureliano Pértile, que era un hombre muy feo, era medio jorobado y era feo, vamos, nada más que ver sus fotos, calvo, con gafas, la cara muy ancha, en fin, no era, pero era tan gran artista, era probablemente para mí de los tenores el artista más grande que ha dado la lírica, que ella dice que cuando cantaba con él se enamoraba de él, y entonces cuando se daban esos besos en la ficción, pues ella participaba porque le gustaba el hombre, se enamoraba de él, pero que después dice que cuando ya se quitaba el maquillaje y se ponía de paisano, que no le gustaba nada, y él iba a ver si la cosa podía seguir por aquellos derroteros, y ella le decía no, dice mira, en escena sí, porque de tan buen actor que eres me pareces hasta guapo, pero ya fuera de la escena nada de eso. Y ahora que nadie nos ve ni nos escucha, Alfredo Kraus, ¿le ha pasado que alguna vez alguien en la escena se haya enamorado de él? ¿Ha tenido alguna dificultad en su carrera artística por esos nervios especiales que crean el amor en ellas? Bueno, yo creo que siempre hay, en ese momento, hay una, por lo menos, ligera participación, porque uno tiene que creer en su personaje. Entonces, sí, yo admito que en determinados momentos, pues, hay un cierto placer en abrazar y besar a una de estas señoras, sobre todo cuando la señora se lo merece, por guapa y por artista. Bueno, pues ahora que seguramente no nos está escuchando tu mujer, voy a preguntarte, ¿el matrimonio, los hijos, son una dificultad, en cierto modo, una limitación en la carrera de un cantante de ópera? El matrimonio no. Yo creo que el artista necesita una mujer que le comprenda, que le ayude y que le sepa crear una atmósfera tan agradable como para no salirse a buscar otras aventuras o otro tipo de atmósfera. En cuanto a los hijos, sí, no cabe duda de que los hijos son una dificultad, sobre todo para la mujer casada con un artista, porque para ella es un dilema tremendo en qué parte voy a estar más o voy a estar menos. ¿A quién tengo que cuidar más? ¿Con quién tengo que convivir más? Si con el marido o con los hijos. Y bueno, yo personalmente no me puedo quejar, he tenido unos hijos maravillosos, nunca me han dado problemas. Incluso tu hija, cantante, ¿no te ha dado problemas? No, en absoluto. ¿Te gusta lo que canta? Me gusta lo que hace, aunque es un poco distinto de lo que se lleva. Yo creo que ella hace una música un poco más culta, un poco mejor de lo que es popular, y en ese sentido pues quizás tenga más dificultades, sobre todo que la gente piensa que por ser hija de Alfredo Kraus no vale nada, cuando precisamente creo yo que simplemente por genes y por haber vivido en un ambiente musical y artístico tendría que tener más votos a su favor que otra persona que no haya tenido ese ambiente. Pobre Patricia. Sí. En fin, el cosmopolitismo, Alfredo, el ir y venir de los cantantes, no termina desarraigando a un cantante, no termina siendo sí. Para él su única patria la ópera. Un poco sí, eso es verdad. O sea que llega un momento que tu profesión lo es todo para ti. Es tu manera de vivir, son tus satisfacciones, son tus éxitos, es el dinero que ganas y es un poco tu mundo. Naturalmente, el mundo de una persona es todo, es la patria, es todo. O sea que
yo me sentiría feliz y a gusto en Nueva York o en Madrid no sé, o en Japón. Y a veces en Lanzarote también, ¿no? Y en Lanzarote sobre todo para ir a descansar. Pero el canario siempre tiene, hay algo que le atrae, aunque no sea nada más que el mar, ¿eh? Ese mar tan distinto de otros mares, yo he conocido muchos mares, pero Canarias tiene un mar azul añil. No sé si esto de añil lo va a entender todo el mundo porque ya no se usa el añil. Sí, hombre. Pero es un... Un azulón, vamos. Sí, es un azul, ¿no?, que tiene negro dentro. Como esto. Sí, una cosa parecida. Voy a aprovechar para beber agua. Te voy a seguir el ejemplo. Pues bien, hablando de ires y venires, de cosmopolitismo, se elogia tu buena dicción en algunas lenguas, como el francés. Frecuentas algunas. De todas ellas, ¿con qué lengua te quedarías? Bueno, aunque yo la cante menos por el repertorio que hago, pero yo como lengua me quedaría con el español. Había alguien que decía, a ver si me acuerdo, decía que el italiano era el idioma de la música, que el francés era el idioma del amor, que el alemán era el idioma de la guerra y que el español era el idioma de Dios. No sé si será por eso, pero a mí el idioma que más me gusta es el español. Bien, antes hablábamos, esto de que hables de Dios está bien para que recuerdes al Padre, sí, no eterno en este caso. Antes hablabas de tu padre, de paso. Se te atribuyen algunas biografías, tu vocación artística se le atribuyen, no artística, de cantante, se le atribuye a tu padre. ¿Acaso porque tu padre era austríaco? Porque tu padre lo que realmente era es periodista, como antes periodista y administrador. Ya has mencionado. Administraba, ¿no?, el periódico también. A propósito de esto, ¿cómo te hemos tratado los periodistas? ¿Cómo te ves tú retratado en los medios de información? Bueno, yo eso de que se nota mi ascendencia centroeuropea, puede que se note porque los genes ahí están, pero también mi madre era española, o sea que tendré genes de los dos. Puede que esta mezcla pues haya favorecido de alguna manera, pero no por el ambiente, el entorno en el que yo viví, porque yo me eduqué en Gran Canaria, en Las Palmas, en una ciudad de provincia, y lo que yo tuve de acercarme al mundo artístico porque se me apetecía, porque me nació. Me acuerdo que en la escuela dijeron, a ver, niños que quieran cantar en el coro de la iglesia. Y yo me levanté automáticamente y allí empecé a cantar. Bueno, y en cuanto a los periodistas, pues yo creo que me tratan bien en España y creo que me tratan bien en Italia y en todo el mundo. A veces hay algún majadero que dice alguna cosa, pero bueno. Hombre, uno recoge los resúmenes de prensa y la crítica casi se diría que te trata incluso mejor en algunos otros países, sí, pero bueno, no mal en España, desde luego. No, mal desde luego no. Lo que pasa es que siempre hay alguno que tiene un criterio que difiere en algo del mío o que le gusta, como dicen los italianos, encontrar un pelo en el huevo. Es que está muy bien dicho eso, porque a ver un huevo que tenga pelo, pues van a buscar el pelo ese, ¿no? Pero bueno, eso es un poco la idiosincrasia de todos, ¿no? ¿Y generalmente aceptas bien la crítica? Yo aceptaría bien la crítica si de verdad esa crítica supiera exactamente lo que hace y lo que dice y razonara esa crítica. O sea, yo decir, me gustó por las buenas o no me gustó por las buenas, no. Que analicen y que digan, pues por esto, por esto y por esto. Y estuvo mal por esto también y por aquello también. Y que entonces que te lo expliquen técnicamente. Y entonces sí, entonces admito cualquier cosa. Pero hay críticas muy gratuitas que, vamos, yo creo que no deberían de existir. Para eso es mejor pues que hagan una crónica de lo que pasó y ya está. Y eso ¿Cómo es un día en la vida de Alfredo Kraus? Depende si estoy en plenas actuaciones o estoy en plan de descanso o estoy entre una actividad y otra. ¿Eres dormilón? Lo era. Estamos tratando de sacar los secretos de, sí, tu juventud tan bien mantenida. Bueno, he dormido mucho porque
Cuando yo empecé a cantar, y antes por supuesto también, terminaba una función y entonces me acostaba a las 2 de la mañana, pero me levantaba también a las 2 de la tarde. O sea que recuperaba durmiendo. Ahora recupero durmiendo menos, pero yo ahora duermo normalmente pues 7 horas, 7 horas y media, 8 algunas veces, pero no más. ¿Has fumado alguna vez? Desgraciadamente sí. Digo desgraciadamente porque ahora yo lucho para que la gente no fume, y entonces si ahora digo aquí que he fumado me dirán, ah, tú también. Pero un Y cantante, claro, no hay nada ¿podía peor. fumar un cantante? Sí, sí. ¿Y no pasaba nada? Hombre, yo notaba una cierta sequedad, pero no hasta el punto de impedirme cantar y cantar bien y normal. Lo que pasa que en aquella época no se tenía conciencia de lo malo que era fumar, del daño que hace a todo el mundo. Y entonces yo fumaba. Y cuando no cantaba, fumaba más. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando dejé de fumar es porque estaba en Lanzarote y estaba yo de frente al Atlántico recibiendo ese aire fresco, maravilloso, ese viento que tenemos allá en Canarias, y que era aire puro, sin contaminación. Y yo estaba fumando, tenía el pitillo en la mano, y de repente me dije, pero qué tontería, mira que venir a Lanzarote a descansar y a respirar aire puro y fumar. Y entonces tiré el pitillo y hasta la fecha no he vuelto a fumar. De esto hace más de 20 años. Pues mira, te voy a hacer una última pregunta. No te voy a dar más la lata en esta ocasión. La verdad es que un divo, como antes decíamos, eso que te decía antes de que a veces parece que estáis encantados de conoceros, pues un divo como tú a veces puede proyectar una imagen algo fría, distante. Uno está seguro, y seguro que muchos espectadores que nos han seguido en esta conversación también lo están, de que hay un Kraus más íntimo, más tierno, capaz de emocionarse de veras con cosas pequeñas. ¿Qué es lo que más es capaz de emocionarte en estos momentos de tu vida? Yo creo que es el dolor ajeno y la imposibilidad de acudir a esas personas que están sufriendo. Por ejemplo, los niños, sobre todo, son los que más me emocionan porque son seres indefensos, están a merced de las circunstancias y no son capaces de defenderse. Y cuando estamos en países civilizados donde el niño tiene esa defensa, pues muy bien, pero desgraciadamente hay millones de niños que no tienen esa defensa y que están a merced completamente de unas circunstancias terriblemente horrorosas. Son circunstancias que ni siquiera nosotros y los países civilizados, los países potentes, los países económicamente fuertes, ni siquiera son capaces de solucionar ese problema. Bueno, el coqueto Kraus no confiesa fácilmente que tiene nietos. Hemos empezado este último tramo de la conversación hablando del joven Kraus y vamos a terminarlo hablando del abuelo Kraus. El maduro Kraus tiene nietas. Tengo 3 nietas. Precisamente estoy a punto de hacer un viaje a Italia, que es un viaje, debería de ser un viaje de trabajo, pero yo lo voy a alternar para que sea un viaje medio de placer, porque voy a ver a mi hija, que está casada en Florencia y que tiene una niña, que es la más pequeña de las nietas, que tiene 5 años. Luego tengo otras 2 nietas aquí en Madrid, de 16 y de 13 años. O sea que... Bien, aquí lo tienen, al abuelo Kraus. No usen cremas, la música rejuvenece.
Thank you.